Bueno, yo fui invitado a lo que es un camino, una construcción del Plan Provincial contra la Discriminación y el Racismo que encabezan la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto de Cultura, el Ministerio, la Fundación Napalpí, el Comité contra la Tortura, de Prevención de la Tortura, y están en construcción de este programa y conversando surgió, bueno, estamos en 2021, exactamente hace un siglo, tuvimos, digamos, en el país un ciclo represivo importante con varias masacres. Entonces, vincular en trabajo de concientización, de trabajo de la conciencia pública en relación a temas de discriminación y racismo y violencia, sobre todo violencia institucional, represiones, en función de lo ocurrido hace 100 años, me parece muy importante porque encaja en el sentido de que todo lo que nosotros leamos de ese proceso nos sirve para entender qué es lo que está pasando hoy. Lo que nosotros leamos de la masacre de Napalpí ocurrida en 1924 en la reducción indígena de Napalpí en el sur del Chaco, nos permite pensar qué es lo que está pasando hoy en el sur en relación a los conflictos territoriales, con comunidades mapuche, con empresarios que tienen empresas forestales, lo que ocurre acá también en Chaco, en Miraflores, por ejemplo, en conflictos con comunidades indígenas y territoriales. Bueno, digamos, las lecturas no se retroalimentan y un poco la idea es conversar sobre eso, sobre ese ciclo represivo ocurrido hace 100 años, en un contexto muy especial porque no estábamos en dictadura, era un ciclo democrático, digamos, ya estábamos en el momento de la República Democrática. Para situarnos históricamente, tenemos la República Conservadora, oligárquica, que arranca con la construcción del Estado Nacional a fines del siglo XIX. Tenemos el primer gobierno popular, que es el radicalismo de Irigoyen, y en ese contexto de apertura, de ampliación de las bases del Estado, ¿no? Mayor gente votando, mayor gente participando de las instituciones del Estado, hay un proceso de puja muy grande, de gran conflictividad, sobre todo obrera, ¿no? Y, digamos, trabajadores que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, más salarios, menos jornadas, a trabajar 8 horas, no 12, ese tipo de cuestiones, y terminan siendo reprimidas en distintos puntos del país. Conocemos los sucesos de la Patagonia, que Osvaldo Bayer, digamos, retrató muy bien, hay una película muy conocida. No conocemos tanto los procesos de la Forestal, menos los de Gualeguaychú, menos los de Villaguay, Oncativo, Misiones, y Napalpí es uno de los últimos grandes procesos represivos de ese contexto, ¿no? Y hoy estamos a las puertas de un juicio por la verdad que también nos permite hablar de lo que fueron aquellos 100 años, de lo que es hoy la lucha contra el racismo y la discriminación. Bueno, el juicio por la verdad que está, digamos, estamos a las puertas porque la jueza federal ya dictaminó que tiene que haber un juicio por la verdad por la masacre cometida contra poblaciones con Mocoit y algunos criollos, pero que fue una masacre indígena cometida por el Estado territorial en ese momento, ¿no? Y bueno, estamos hablando de eso. Tenemos la misión de buscar los documentos, los historiadores y otros cientistas, y también buscar las historias personales, encontrar esos testimonios orales. El principal promotor de esta causa de Napalpí, profesor de historia, es de la comunidad COM, fue Juan Chico, que lamentablemente lo perdimos por el COVID, y él fue la persona que empezó a recolectar estos testimonios. Esos testimonios son las memorias subterráneas que están ahí esperando salir a la luz de alguna manera, ¿no? Que no se pierden, que no es que desaparecen, no es que no están. Y Juan tuvo esa capacidad de recuperarlas. En función de eso, se fue empujando el proceso de justicia. O sea, acá se une lo que es memoria, se une lo que es la reconstrucción de los hechos históricos, que es verdad, y se une lo que es justicia, que es la posibilidad de que estas memorias y esta verdad sean llevadas al terreno de otro discurso, que es el jurídico, ¿no? Y en el discurso jurídico está, digamos, más que probado que esa masacre existió, que las fuerzas represivas, cerca de un centenar de, digamos, agentes de la Gendarmería y la Policía Territoriana, con algunos colonos también armados, se acercaron a la zona donde casi 1.000.000 de personas estaban protestando por sus condiciones de vida. Pensemos que son comunidades que fueron expropiadas de sus territorios, reducidas en un sector del territorio, digamos, casi obligadas forzosamente a trabajar en distintos ingenios, con la promesa de ser transformados
formados en familias agricultores, cosa que nunca se cumplía porque se mandaba su fuerza de trabajo para otros establecimientos. Estamos hablando los obrajes forestales, los ingenios de Tucumán o los ingenios de Salta y Jujuy. Y frente a esas situaciones, frente a la baja paga que recibían, se reunieron para protestar. Contra esas contra esas poblaciones, digamos, ocurrió la masacre, que fue una masacre que está documentada. Está documentada y hay que decir dos cosas de esto. Una, que está documentada no solo por lo que son, digamos, las crónicas periodísticas del momento, los testimonios de antropólogos, justamente hablando de los cientistas, antropólogos e intelectuales que en ese momento se acercaron para recolectar datos y los llevaron al Congreso de la Nación, denuncias en el Congreso de la Nación, y también un expediente judicial que está elaborado por la policía prácticamente, porque reproduce las versiones policiales, y que habla, digamos, que intenta tergiversar los hechos, o sea, intenta ocultar los hechos simultáneamente al hecho de que se intentaron enterrar los cadáveres. Por eso hay fosas comunes donde todavía se están buscando. El equipo de antropología forense está buscando hoy en esos terrenos los restos óseos de esas víctimas. Pero ese proceso judicial donde se intenta falsear la realidad, digamos, ocultarla, implica un montón de complicidades, que es algo a lo que hoy estamos habituados. ¿Sí? Hoy hace poquito escuchamos lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con un joven que iba a entrenar, que salió y que por portación de rostro básicamente la policía lo acosa, lo persigue, terminan fusilándolo por la espalda. Ese crimen se intentó ocultar, no puede ser ocultado, enseguida sale a la luz. De la misma manera en Napalpí sucedió lo mismo, se habló de que eran 4 sublevados indígenas que habían matado entre sí, entre Mocoy y Com, digamos, toda esa todas esas teorías conspirativas que no hacían, no hacían eco en lo que realmente había sucedido, se desarmaron rápidamente. Aún así, el Congreso Nacional bloqueó la investigación. Es decir, el oficialismo y el presidente en ese momento prohibieron los debates que uno lee de lo que sucedió en ese momento, terminan bloqueando la investigación. A un año después terminan por desterrar los proyectos de crear una comisión investigadora, y es hasta hace muy poquito que no se empezó, digamos, a hablar del tema. Entonces, darle la posibilidad a las víctimas, a las familias descendientes, a las víctimas directas, que muchos de ellos vivieron hasta hace muy poquito y pudieron relatar en el proceso judicial frente a los fiscales esa verdad, me parece que es parte de esa reparación que es muy necesaria. El gran aprendizaje, el gran mensaje es, tener una sociedad que hoy reflexione sobre esos hechos con la posibilidad, digamos, de tener una práctica más plural, más diversa, aceptarse. En aquel momento eran procesos de homogenización cultural muy fuertes, que hoy como sociedad tenemos la posibilidad y la capacidad, me parece, para poder criticar. Y no era solo una cuestión también de generar condiciones mejores de vida, porque era lo que reclamaban en aquel momento. Estaba en juego la dignidad. O sea, los obreros de la forestal, trabajadores fabriles, trabajadores rurales, que protestaron y presentaron un pliego de 35 puntos donde reclamaban trabajar 8 horas y no 12, mejores pagas, aumento de salariales, mejor servicio de carnicería, mejor una canilla cada una cuadra. O sea, imagínate lo que reclamaban. El último punto de ese pliego de condiciones decía: se exige mayor respeto hacia los obreros de parte de los gerentes y altos empleados de la forestal. Es decir, estaba puesto la dignidad también en juego. Y para las comunidades indígenas pasa lo mismo. O sea, pasó en aquel momento, y el reclamo de reparación, de justicia, que no tiene que ver solamente con la posibilidad de un juicio, sino también con la mejora en las capacidades de infraestructura, de vivienda, hoy está esa posibilidad. El juicio de Napalpí presenta esa posibilidad. Con una última cosa que digo, no es solo Argentina la que está viviendo este proceso de reparación. En México, en Namibia con Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, se están viviendo procesos de revisión y juzgamiento de qué es lo que ocurrió en el último siglo con las comunidades originarias en el momento de expansión del capitalismo y de los estados nacionales. Este es el proceso histórico en el que está enmarcado. Por ejemplo, en Canadá, el asesinato de un montón de jóvenes, chicos y chicas que eran separados de las familias nativas y llevados a internados, que es
donde hoy se encontraron un montón de tumbas y por lo cual hoy existe un día de la memoria, por lo cual hoy existe un perdón de parte del Estado Nacional para esas comunidades. Argentina no tiene un perdón del Estado Nacional, por ahí es uno de los caminos hacia los cuales hay que ir. Hoy, digamos, está muy presente, no solo en el Estado, no solo en los aparatos represivos, o sea, en la fuerza de seguridad, en el ejército, donde no son las personas específicamente, son las instituciones muchas veces las que, digamos, enmarcan esos comportamientos. Las personas son las que después van a ser juzgadas por los actos que cometen, pero los aparatos son los que hay, sobre los que hay que trabajar, digamos, fundamentalmente, con mayor educación en materia de derechos humanos, en materia de género, también, digamos, y bueno, en materia de discriminación racial, ¿no? En un país donde no todos los argentinos venimos de los barcos, ¿no? Me parece que esa es una de las... desarmar ese sentido común implica trabajar contra el racismo también. Así que... Y en un país donde básicamente gran parte de esta problemática de racismo también está vinculada con el conflicto por las tierras, donde es una Argentina donde todavía existe el latifundio, donde no hay que creer que no existe más, existe el latifundio, existen las grandes propiedades, las propiedades que son, digamos, donde no se trabaja la tierra, donde están ociosas, y donde hay un montón de comunidades que están en proceso de recuperación, necesitan el acceso al territorio para poder trabajar. Mañana nos toca ir a Colonia Aborigen, vamos a tener un encuentro ahí con las comunidades referentes que además han hecho un trabajo de memorialización y de trabajo de recordatorios ahí. El sitio donde ocurrió la masacre ha sido declarado hace muy poquito por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como sitio de memoria. Digamos, es uno de los primeros sitios de masacres ocurridas hace 100 años que han sido declarados como sitio de memoria. El otro es una estancia en la Patagonia donde se han producido los fusilamientos de obreros rurales. Y después el miércoles a la tarde mañana hay un conversatorio en una plaza, en la Plaza España, con movimientos sociales, y el miércoles tenemos la disertación en el aula magna de la Universidad del Nordeste. Y sabiendo que es un trabajo colectivo a construir, que esto se está construyendo, que necesitamos atravesar ese camino como sociedad.